Bienvenidos testigos de las divisiones que desgarran la historia, a un capítulo esencial del baúl de los días olvidados. Soy Cerberus, y hoy nos asomaremos a un día que no solo levantó una barrera física, sino que también laceró el alma de una nación y grabó una profunda herida en el corazón de Europa. Hoy es 13 de agosto. Hace 64 años, en esta fecha, el mundo se despertó con una noticia asombrosa y brutal. Una metrópoli vibrante había sido partida en dos, de la noche a la mañana. Calles, familias, historias de amor y vidas enteras quedaron súbitamente separadas por una alambrada de púas que, con una velocidad aterradora, se transformaría en un coloso de concreto y acero. Hablamos de la construcción del infame Muro de Berlín, la cicatriz más palpable de la Guerra Fría y un símbolo desgarrador de la opresión que mantendría a millones en cautiverio durante casi 3 décadas. ¿Cómo fue posible que, en pleno siglo XX, en el corazón de una civilización moderna, una ciudad fuera cercada de esta manera, aislada y dividida por la fuerza? ¿Y por qué el 13 de agosto de 1961 no es solo una fecha, sino un memorial viviente que encapsula la tragedia de la división ideológica, la fragilidad de la libertad y la inquebrantable búsqueda humana de dignidad? Prepárense, porque hoy abrimos un capítulo extenso y doloroso de la historia que nos habla de libertad cercenada, de la desesperación de la separación y de la tozuda esperanza que, contra todo pronóstico, derribaría un muro de infamia. Para comprender la brutalidad y la audacia del 13 de agosto de 1961, debemos retroceder al final de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que dejó a Alemania en ruinas y a Europa en cenizas. La Alemania derrotada y devastada fue dividida por los aliados victoriosos, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, en 4 zonas de ocupación. Berlín, la antigua capital del Reich, aunque estratégicamente ubicada en el corazón de la zona soviética, también fue dividida en 4 sectores, replicando el esquema nacional. Lo que al principio fue una división administrativa temporal, pronto se endureció en una frontera ideológica inamovible, dando origen a 2 estados alemanes en 1949. La República Federal de Alemania, RFA, en el oeste, capitalista democrática, y la República Democrática Alemana, RDA, en el este, un estado comunista satélite de la Unión Soviética. Berlín, con sus 4 sectores, se convirtió en una anomalía geopolítica sin igual. Berlín Occidental era un vibrante enclave de libertad, prosperidad y democracia, incrustado como una isla brillante en el vasto y gris océano de la Alemania Oriental comunista. Para millones de alemanes del este, era mucho más que una ciudad. Era una válvula de escape, una ventana tentadora al mundo libre, un faro de esperanza. La diferencia de condiciones de vida era abismal, un contraste chocante. Mientras la Alemania Oriental luchaba con las privaciones de su economía planificada y un régimen autoritario que sofocaba las libertades individuales, Berlín Occidental florecía gracias a la inversión capitalista y al apoyo de las potencias occidentales. La gente del este podía ver la publicidad, la moda, los coches modernos y oír la música y las noticias del oeste, comparándolas con su propia realidad de escasez y control. Esta brecha creó un problema insostenible para el régimen de la RDA, una constante y creciente fuga de cerebros y mano de obra cualificada. Día tras día, semana tras semana, miles de ciudadanos del este, jóvenes y viejos, profesionales y trabajadores, cruzaban la frontera relativamente porosa para trabajar en el oeste, comprar bienes que eran inalcanzables en su lado, visitar parientes o, simplemente, para experimentar un atisbo de libertad y luego no regresar. Entre 1949 y 1961, se estima que aproximadamente 2.7 millones de personas huyeron de la RDA, una cifra devastadora que representaba casi el 20% de su población y debilitaba gravemente su economía, su fuerza laboral y su moral nacional. El gobierno de Alemania Oriental, bajo la creciente presión de Moscú y del líder soviético Nikita Khrushchev, sabía que esta sangría no podía continuar. La República Democrática Alemana estaba desangrándose, y la decisión, terrible y drástica, estaba tomada. Había que sellar la frontera a toda costa, costara lo que costara humanamente. La noche del 12 al 13 de agosto de 1961, el silencio de la madrugada berlinesa fue roto por el inconfundible sonido de motores diésel de camiones militares, el crujido de neumáticos y el movimiento sigiloso de miles de tropas. Sin previo aviso a la población, ni siquiera a muchos de sus propios soldados, los guardias fronterizos de Alemania Oriental, la Policía Popular, Volkspolizei y las milicias obreras comenzaron a desplegar kilómetros de alambrada de púas a lo largo de los 156 kilómetros de la frontera entre Berlín Este y Berlín Oeste. Equipos de construcción llegaron con camiones cargados de ladrillos, cemento, hormigón y postes de madera.
La operación, conocida con el ominoso nombre en clave de Operación Rosa por la RDA, fue ejecutada con una velocidad, una eficiencia y un secretismo pasmosos, sorprendiendo no solo al mundo, sino a la propia ciudad. Puentes fueron cortados, calles asfaltadas fueron rotas y líneas de metro y tranvía fueron súbitamente cerradas. De la noche a la mañana, una ciudad viva y funcional amaneció brutalmente dividida. El shock fue inmenso, el estupor generalizado, seguido rápidamente por la incredulidad y la desesperación. Familias enteras se despertaron separadas, padres de hijos, esposos de esposas, hermanos de hermanas, incapaces de cruzar una calle, un jardín o un pequeño puente que el día anterior era un mero paso. Las escenas de angustia eran desgarradoras. Personas que vivían en edificios fronterizos en el este, con ventanas que daban al oeste, se apresuraron a saltar desde sus apartamentos a la libertad, arriesgando sus vidas antes de que las fachadas fueran tapiadas. Muchos lograron escapar en esas primeras horas caóticas. El famoso salto del joven soldado de la RDA Konrad Schumann, inmortalizado en una fotografía icónica mientras saltaba sobre el alambre de púas para escapar a Berlín Occidental, se convirtió en el símbolo global de esa desesperada y audaz búsqueda de libertad. Pero quienes intentaron cruzar más tarde fueron recibidos con advertencias, disparos y, en muchos casos, la muerte. La desesperación se apoderó de muchos. El futuro de millones de vidas se había reescrito en unas pocas horas. La reacción internacional fue de sorpresa y condena. Las potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, protestaron enérgicamente, pero su respuesta militar fue una calculada inacción. El presidente John F. Kennedy envió tropas adicionales a Berlín Occidental para mostrar su determinación, pero el temor a una escalada militar directa con la Unión Soviética, que podría haber conducido a una guerra nuclear, era demasiado grande. El muro se erigió, consolidándose rápidamente como una realidad innegable. Lo que comenzó como un simple alambre de púas, pronto se transformó en una formidable y compleja barrera, un muro de concreto de varios metros de altura, reforzado con torres de vigilancia equipadas con guardias armados, alambradas electrificadas, fosos antitanque, camas de clavos, trampas y patrullas con perros. Se convirtió en la infame Franja de la Muerte, un corredor implacable diseñado para impedir cualquier escape y un símbolo cruel de la cortina de hierro que dividía no solo a Alemania, sino a toda Europa y al mundo. Durante 28 largos y dolorosos años, el muro de Berlín fue la manifestación más cruda y tangible de la Guerra Fría. Fue una prisión a cielo abierto para millones de alemanes orientales, un recordatorio constante de la falta de libertad, la vigilancia constante y la represión de un régimen comunista que priorizaba el control sobre la dignidad humana. Las historias de resistencia, de ingenio y de heroísmo fueron incontables. Miles intentaron cruzarlo, muchos lo lograron con túneles excavados con las manos, con globos de aire caliente improvisados, a nado por los ríos helados, o escondidos en ingeniosos compartimentos secretos de coches. Pero el precio fue altísimo. Cientos murieron en el intento, abatidos por los disparos de los Grenztruppen, guardias fronterizos de la RDA, convirtiéndose en mártires anónimos de la libertad. La existencia del muro generó un profundo trauma generacional, con familias enteras viviendo con la ausencia forzada de sus seres queridos. Fue una herida abierta en el corazón de Europa, un monumento a la brutalidad ideológica. Pero a pesar de todo, la esperanza nunca murió. La resistencia silenciosa, las protestas que crecían en magnitud y el deseo inquebrantable de libertad finalmente se manifestaron. Su caída, el 9 de noviembre de 1989, fue un momento de éxtasis global, un símbolo monumental de la victoria de la libertad y el espíritu humano sobre la opresión. Fue el preludio del colapso de la Unión Soviética y el fin de una era. El 13 de agosto de 1961, el día en que el muro de Berlín comenzó a levantarse, nos obliga a recordar con dolor la fragilidad de la libertad y el precio devastador de la división ideológica. Nos enseña sobre la desesperación que lleva a las personas a arriesgarlo todo por escapar, y sobre la asombrosa resiliencia del espíritu humano frente a la tiranía más férrea. Que esta efeméride extendida nos sirva como un sombrío, pero necesario, recordatorio para valorar la unidad, defender la libertad con vehemencia y asegurarnos de que los muros, sean físicos o metafóricos, nunca más se construyan para separar a las personas, silenciar sus voces o ahogar sus sueños. Al cerrar hoy el baúl de los días olvidados, nos despedimos de un capítulo que marcó una era con profunda tristeza, pero que también nos dejó la poderosa lección de que ningún muro, por formidable que sea, es eterno frente al anhelo inquebrantable de libertad y la fuerza del espíritu humano. Gracias por acompañarnos en este viaje extendido a través del tiempo.
Si esta historia te ha fascinado, te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la Guerra Fría y la importancia de la libertad, te invito encarecidamente a que te suscribas al Baúl de los Días Olvidados en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde quiera que nos escuches. No olvides dejar una reseña, ya que eso nos ayuda a crecer. Y, si te ha parecido importante, comparte este episodio con alguien a quien le apasione la historia, o simplemente con alguien que necesite comprender el significado profundo de este muro en nuestra historia reciente y la lucha por un mundo sin barreras. La próxima vez, desempolvaremos otra efeméride, otra historia que espera ser contada y reflexionada. Hasta entonces, soy Cerberus, y te espero en el próximo capítulo del Baúl de los Días Olvidados.